La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas. Hola, buenos días. Mi nombre es José. ¿Por qué me he hecho mecenas de La Cafetera? Bueno, llevaba ya mucho tiempo escuchando La Cafetera y el otro día en un viaje a Málaga me puse el programa especial de la moción de censura y me gustó muchísimo, y creo que en estos momentos que estamos viviendo hay que apoyaros especialmente, y por eso me hice mecenas, y muchas gracias por vuestro trabajo. Son las 8:30 de la mañana. Las 7:30 en la Casa Museo de José Saramago, en Tías, Lanzarote. Buenos días, mundo. ¿Quieres un café? En el programa La Cafetera de Radio Cable. En una entrevista en Radio Cable. Durante 20 minutos en Radio Cable y dice todo lo que van a escuchar. Mañana en La Cafetera de Radio Cable. Radio Cable, que ha conseguido una auténtica primicia, ha entrevistado esta mañana y ha conseguido situar esa entrevista y lo que le ha dicho en los titulares de todos los digitales. La Cafetera de radiocable.com. Dirige Fernando Berlín. Nos parece increíble que la misma semana que se nos impide hacer un acto, que se revienta violentamente por un CDR un acto en homenaje a Cervantes, que se mete más dinero en TV3, que se cuelgan pancartas políticas a favor de la independencia en el espacio que es de todos. En la misma semana que el señor Torra hace todo eso, nos parece increíble que el señor Sánchez le premie levantando un control que se puso mucho antes del 155. Vamos a seguir defendiendo la Cataluña de todos y vamos a seguir diciéndole al Gobierno de España y al señor Sánchez que necesitamos que el Gobierno de España proteja a millones de catalanes que ven vulnerados sus derechos día sí y día también por el Gobierno Torra. En la tarea de normalización le voy a dar un dato. Esta mañana se nos ha informado al Consejo de Ministros del tema de la culminación, de la aplicación del artículo 155 en Cataluña. Y ya hemos determinado que se den instrucciones a los bancos para que Cataluña, el Gobierno de Cataluña, pueda abordar los pagos que le corresponden a un gobierno autonómico sin necesidad de pasar por la. Nosotros hemos apelado no solo en esta legislatura con el presidente Torra, también con el presidente Puigdemont y con el presidente Mas anteriormente al diálogo, un diálogo y una negociación a la que tienes que llegar sin precondiciones, que tienes que estar abierto a hablar de todas las cosas. La interpretación que ellos hacen de lo que cabe o no cabe en la legislación es muy distinta de la que hacemos nosotros y en cualquier caso los parlamentos y las cámaras están precisamente para adaptar las leyes a la voluntad de la ciudadanía. Y lo que en ningún caso nosotros podemos es eliminar el derecho a la autodeterminación, que es un derecho que tienen los ciudadanos de Cataluña y no es el rol del Gobierno de la Generalitat decidir si lo pueden tener o no. Sí, la decisión de cómo y cuándo se reúnen los dos presidentes la deben tomar ellos. Pero sin duda, si pidieran mi opinión, yo les diría cuanto antes mejor. Es verdad que estamos en un escenario, el presidente de la Generalitat ha abierto hoy una ronda de consultas que sigue el lunes. El presidente del Gobierno de España ha celebrado hoy su primer Consejo de Ministros. Por lo tanto, en fin, es lógico que necesiten todavía unos días para ajustar su agenda, sus prioridades y los elementos que deban vertebrar esa reunión. Muy buenos días, cafetera, por fin es lunes. Bueno, un saludo muy especial a todas aquellas personas que se incorporan a esta hora al programa, que forman parte de nuestro Focus Group, nuestro CIS particular, con el que tomamos la temperatura al descontento ciudadano. Hoy tenemos muchas cosas interesantes que contar en el programa, así que os pedimos que utilicéis el hashtag almohadilla la cafetera, ni 100 días, almohadilla la cafetera, ni 100 días.
Creo que está mal el hashtag, pero lo vamos a corregir. Almohadilla, la cafetera, ni 100 días. Creo que tiene una S, me parece por medio. Pero que lo he metido mal, que no se puede estar a todo. No se puede estar madrugando y desperdiciando las noches por ahí por Malasaña. María Navarro, muy buenos días. Muy buenos días. ¿Qué tal estás? ¿Qué tal tu fin de semana? Bien. Iba ahora a quitar esa S. Bueno, ahora la ponemos. La cafetera, ni 100 días. Hoy estamos deseando demasiado. Ya, ni 100 días porque dicen, hoy ahora lo veremos, ahora lo analizaremos, dicen algunas portadas de los diarios que ni Ciudadanos, ni Podemos, ni el Partido Popular van a otorgar los 100 días de gracia al gobierno de Pedro Sánchez. Así que se augura que va a ser un inicio de medio legislatura duro. Y de eso vamos a poder hablar hoy. Y lo vamos a hablar con un invitado, con alguien muy especial, amigo de esta casa, Pepe Fernández Alberto, es amigo de esta casa, amigo personal. Buenos días, Pepe. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Bienvenido a la cafetera. El nido del águila, el nido del halcón, el nido del colibrí. Terminaron llamándole. Empezamos por águila y acabamos por colibrí. ¿Qué tal estás? Muy bien. Nos vas a ayudar a echar un vistazo, Pepe Fernández Alberto, sabéis que es un politólogo muy conocido, un tipo que ha estudiado en Harvard, que se pone muda nueva, es alguien decente. Y entonces vamos a hablar con él hoy sobre un libro que presenta de la editorial Catarata, Antisistema, Desigualdad Económica y Precariado Político. Entonces le hemos pedido que, a cuenta de este asunto, con esta excusa, que se venga a visitarnos, se venga a tomar un café con nosotros. No te he puesto croissants, que son bastante afamados. Te he puesto pastas. Está todo buenísimo, no tengo ninguna queja. Es muy británico, te he puesto así un rollo tal, pero el próximo día te preparo unos croissants. Nos hemos quedado sin existencias. Porque... Y da gracias que no te encierre María.es en el estudio, porque todo, vamos a de todo llegaremos. Sí, estamos ahí, tenemos problemas de suministros. Bueno, Pepe Fernández Alberto le conoceréis mucho, le veréis en televisión habitualmente, es un analista político, es politólogo, y entonces hace análisis sobre los comportamientos, que luego me llamaba la atención porque haces una reflexión, te he leído, diciendo, bueno, los politólogos generalmente explicamos mejor el pasado de lo que preveemos el futuro, ¿no? Poco procurarnos en salud, ¿no? Somos muy malos, sí, anticipando lo que viene, sobre todo lo decía a cuenta de este terremoto que hemos vivido los últimos 15-20 días, ¿no? Que nadie fue capaz de verlo. Y los políticos que estaban un poco metidos en el ajo, que conocían mejor las preferencias de cada uno, las oportunidades, las restricciones que tenía cada fuerza política, cada actor, pues lo vieron mucho mejor que los que estamos desde fuera como listos observándolo, ¿no? Claro, porque ¿cómo podríamos definir en una palabra? Porque hay quien decía, bueno, ha sido una auténtica carambola. Es verdad que para que se dé una carambola en el billar tienes que estar jugando en la mesa. Eso no sucede si no estás en la partida. Así que el equipo de Sánchez estaba jugando en la partida y eso, pues la fortuna le ha sonreído, la sonrisa del destino que decía Pablo Iglesias. Pero ¿cómo se define lo que ha ocurrido? Porque es la auténtica... Bueno, ha sido un golpe de suerte porque cuando presenta la moción de censura no tiene ninguna expectativa de que pueda prosperar, ¿no? Sí, yo mi lectura así un poco general, que no sé si es muy original o no, pero yo creo que tiene que ver con que, en el fondo, la realidad es que en las elecciones de 2015 y también en las de 2016, el Partido Popular no tenía una mayoría para gobernar en el Parlamento. Y había mayorías alternativas que eran muy difíciles de componer, muy difícil por muchos problemas, por la cuestión catalana, por las animadversiones entre Podemos y el PSOE, por las luchas internas en el PSOE, que eran muy difíciles de articular, pero que existían mayorías alternativas. Y en estos 2 años se han movido algunas cosas un poco fuera del radar mediático y de la atención de muchos, como... pues una lectura diferente, yo creo, de Podemos de la realidad política y del escenario. Esto era muy interesante, porque venías a decir algo así como que el análisis que se hizo hace 2 años tenía que ver con que tenían expectativas realmente de que podían perfectamente no darle el gobierno a Pedro Sánchez y eso les podía beneficiar electoralmente, y después de esa experiencia la lectura que ha hecho Podemos ahora ha sido totalmente diferente. Yo creo que sí, o sea, supongo que la lectura es más complicada y seguro que hay diferentes interpretaciones de la realidad, pero uno ve que el valor que Podemos daba hace 2 años a crear un nuevo escenario político donde ellos fueran, digamos, la oposición al statu quo, al establishment, hegemonizando cualquier alternativa al gobierno del Partido Popular, y dar paso a un nuevo escenario donde cualquier alternativa al Partido Popular o al establishment pasa por colaborar con otras fuerzas de izquierda. Yo creo que es una lectura que ha ido ganando peso dentro de la coalición y también dentro de sus votantes. Yo creo que también una parte de la sensación de por qué Podemos estaba estancado durante estos 2 años tenía que ver con
con la incapacidad o las dificultades con las que vivía Podemos para sacar políticas adelante, para sacar gobiernos adelante. Y este cambio de lectura progresivo pues es lo que ha facilitado un poco pues el tipo de colaboración que ha habido entre Podemos y PSOE en los últimos 15 días ha sido muy diferente de cómo las negociaciones del 2015 para formar un gobierno. Esa es una cosa. Y la otra, yo creo que también la cuestión catalana, tengo la sensación de que también dentro del soberanismo pues hay un cambio también de lectura de cuál es la realidad, de las restricciones y oportunidades de cada uno, y una sensación de que es mejor también pasar una página, abrir un nuevo escenario donde otras cosas puedan pasar, que no reforzar el escenario de confrontación y de unilateralidad que les ha llevado al callejón sin salida donde estaban. Entonces yo creo que estas dos cosas han facilitado la conformación de esta mayoría alternativa que hace 2 años veíamos como inviable, ¿no? Y has dicho algo, no... Como se ha puesto tanto el foco en si se puede gobernar con este equilibrio parlamentario y con este nivel con este grado de apoyo, decías, bueno, sí, está en minoría, pero se puede gobernar con esto. Sí, se puede. O sea, sabemos que los gobiernos tienen mucho más margen de maniobra que lo que las mayorías parlamentarias permiten. Es verdad que vivimos en un régimen parlamentario, pero lo hemos visto durante estos 2 años. Desde el Parlamento es muy difícil gobernar. Cuando tienes un gobierno que es el que gestiona el día a día de las políticas, que tiene capacidad de veto sobre las iniciativas legislativas, que es el que gestiona la ejecución de los presupuestos, que es el que gobierna, el que va a Bruselas a negociar con las instituciones europeas, pues el que negocia con los gobiernos autonómicos. El margen de maniobra de los gobiernos es más amplio de lo que nuestros libros de texto de los gobiernos parlamentarios deciden. Es verdad que va a ser muy difícil sacar ambiciosas propuestas legislativas, porque construir mayorías en este Parlamento es muy complicado. Es verdad que el margen de maniobra desde el punto de vista económico y de cambios de las prioridades de redistribución, de políticas contra la pobreza, de cambio del modelo fiscal, etcétera, es muy limitado. Pero bueno, yo creo que también la gente, en cierto sentido, es consciente de estas restricciones. Y también cuando se dice que Pedro Sánchez o el nuevo gobierno va a chocar con una realidad y va a generar mucha frustración entre la ilusión que tiene entre sus votantes o entre sus simpatizantes, yo creo que se hace una lectura demasiado infantil, yo creo, del electorado. Y el electorado es consciente de que en nuestras sociedades gobernar es muy complejo, las restricciones son enormes, el margen de maniobra es pequeño y las cosas que se pueden mover son pocas, pero hay gente que estaba deseando que esas pocas cosas que se pudieran mover se empiecen a mover en una dirección. Entonces yo creo... soy un poco escéptico respecto a esta idea de que dado que el margen de maniobra de los gobiernos es limitado, habrá automáticamente una frustración de expectativas de los electores. Yo creo que esto es una lectura, como digo, muy infantil de los electores y yo sería escéptico de esto. Y luego vivimos en un tiempo del que hablaremos a cuenta de Antisistema, del libro que has publicado con Catarata. Vivimos un tiempo muy paradójico, donde incluso fracasar en la exposición de una iniciativa política puede sumar como capital político. De la misma manera que nos sorprendió que Pedro Sánchez, sin contar con el apoyo de las élites, no nos sorprendió porque no había más que leer un poquito la ciudadanía, pero ha sido la primera vez que se ha visibilizado que las élites del Partido Socialista, cuando apoyaban un candidato, cuando vimos a Felipe González, Zapatero, José Bono, los grandes popes del Partido Socialista apoyando a Susana Díaz, descontaba más que contaba. Sí. Así que las élites, las derrotas, todo esto le convierten a uno quizá por la pátina antisistema, por la pátina de yo no soy el sistema, intento sacar algo adelante, pero no es posible porque las élites me lo frustran, ¿no? Es verdad, sí, hay un escenario mediático del cual, por ejemplo, esto es un muy buen ejemplo, mucho más plural, mucho más difícil de controlar por determinados poderes, por así decirlo, y donde seguramente estos discursos opuestos y al orden establecido pues tienen un cierto recorrido. Y yo creo que la experiencia de Sánchez, que seguro que se debe a muchas cosas, a golpes de suerte, a coaliciones internas, al entorno externo, a la crisis del Partido Popular, muchas cosas seguramente, pero una buena parte de esta lectura es muy interesante, cómo alguien totalmente apartado por todo el establishment del partido, por las conexiones mediáticas con las que el partido ha contado en el pasado, pues ha logrado sobrevivir, ganar unas primarias y formar un gobierno, ¿no? Y esto es bastante llamativo. Tiene que ver, yo creo, con esto que dices tú, que hay mucha gente un poco también en este escenario mediático también más plural, con necesidad de librarse de ataduras, y eso puede ser a veces más un activo que un pasivo, como lo era antes. Y en su caso, un manejo hábil de un cierto nihilismo que permite ir de un lado a otro, así atendiendo un poquito a las encuestas y a las condiciones sociales. Bueno, de todo esto vamos a hablar y lo
vamos a hacer aquí en La Cafetera. Estás escuchando La Cafetera y si lo estás haciendo eres la Resistencia y no estás sola. Voy a saludar convenientemente porque no he saludado a nuestros oyentes, a quienes están participando ya en esta suerte de asamblea paralela que se genera en torno al mismo hashtag, en torno al programa. Hortens, Miguel Ángel García, Egunón, Resistencia, Olga, David Quirós, Manuel Fentes, Miguel Ángel, Rubén Alonso, Esbrock, es buscadora de estrellas, Belisa, Pipistrello. Bueno, os pedimos que participéis en el programa. Andrea, os pedimos que utilicéis ese hashtag almohadilla La Cafetera ni 100 días, almohadilla La Cafetera ni 100 días. Ahora veréis en las portadas de los periódicos a cuento de que utilizamos este hashtag, porque es que hoy precisamente en la portada del periódico El Mundo, dice El Mundo, PP, Podemos y Ciudadanos no darán 100 días de gracia a Pedro Sánchez, al gobierno de Pedro Sánchez. Es la portada hoy que he elegido, que lleva como imagen, como fotografía, al ministro Pedro Duque en la Escuela de Ingenieros Aeronáuticos de la Universidad Politécnica de Madrid, en la que estudió el sábado pasado, una entrevista que lleva el periódico El Mundo hoy en su portada. Bueno, y dice el periódico El Mundo que tanto PP como Podemos como Ciudadanos han declarado ya la guerra al gobierno en el Congreso, donde explotarán la minoría parlamentaria del PSOE. Cataluña y la exigencia de no empeorar ni un solo dato económico serán las bases de la oposición. Y además, al hilo de esto, este mismo fin de semana ya hemos empezado a ver algunas consecuencias del cambio de discurso, porque se están dando alguna situación que nos llama la atención. Sabéis que el control sobre las cuentas de Cataluña tenía que ser levantado necesariamente porque tras la conformación de gobierno, la fiscalización inmediata de las cuentas era una primera fase en la que ya se daba por descontado que se iba a producir, que se abriera un poquito la mano. Bien, pues a cuenta de esto se ha producido una polémica política. La primera en mostrarse incómoda ha sido Inés Arrimadas. Criticaba el levantamiento de este control de las cuentas políticas. Inés Arrimadas, desde Cataluña. Nos parece increíble que la misma semana que se nos impide hacer un acto, que se revienta violentamente por un CDR un acto en homenaje a Cervantes, que se mete más dinero en TV3, que se cuelgan pancartas políticas a favor de la independencia en el espacio que es de todos. En la misma semana que el señor Torra hace todo eso, nos parece increíble que el señor Sánchez le premie levantando un control que se puso mucho antes del 155. Vamos a seguir defendiendo la Cataluña de todos y vamos a seguir diciéndole al Gobierno de España y al señor Sánchez que necesitamos que el Gobierno de España proteja a millones de catalanes que ven vulnerados sus derechos día sí y día también por el Gobierno Torra. Pues eso decía Inés Arrimadas, decía, casi atribuía a una de las primeras medidas del gobierno de Sánchez. Sí parece haber cambiado la interlocución, parece haber cambiado el tono con el que se trata el dilema provocado en la situación catalana. Medidas de momento pocas se han tomado. Dice Iceta sobre la reunión Sánchez y Torra, cuanto antes se produzca, mejor. Sí, la decisión de cómo y cuándo se reúnen los dos presidentes la deben tomar ellos. Pero sin duda, si pidieran mi opinión, yo les diría cuanto antes mejor. Es verdad que estamos en un escenario, el presidente de la Generalitat ha abierto hoy una ronda de consultas que sigue el lunes. El presidente del Gobierno de España ha celebrado hoy su primer Consejo de Ministros. Por lo tanto, en fin, es lógico que necesiten todavía unos días para ajustar su agenda, sus prioridades y los elementos que deban vertebrar esa reunión. Así que la reunión, el desbloqueo político, que por otra parte, Pepe, parece normal recuperar un cierto ámbito de diálogo, ¿no? Hombre, la solución, no sé si será ahora el momento o más adelante, pero sin duda pasará por un sistema político, una forma de toma de decisiones, de negociación parlamentaria, de gestión de la
cosa pública en la que se tengan en cuenta las preferencias de unos y de otros. Y yo creo que las dos partes han tenido, ha habido situaciones en las que ha habido intentos de prescindir o de una parte de los catalanes que no querían la independencia o de descontar estos 2 millones soberanistas que sin duda forman parte de Cataluña. Entonces yo creo que cualquier solución pasará por algún entorno de entendimiento y donde estas dos comunidades que aparentemente dibujan las encuestas y las elecciones pues puedan participar con normalidad de la cosa pública en Cataluña, sí, sin duda. Tú eres politólogo, un tipo formado en Harvard, o sea, con estudios. ¿Es posible una solución con Cataluña o nos tenemos que conformar con un problema gestionable? Depende de qué pretendamos con la palabra solución, ¿no? Porque solución, sin duda, un conflicto sobre legitimidades, sobre la composición del demos, de cuál es la comunidad política que debería definir la toma de decisiones políticas, pues va a existir. Y esto pasa en Cataluña y pasa en Escocia y pasa en Bélgica y con este tipo de diversidad de opiniones sobre cuál es la comunidad política relevante, pues vamos a tener que convivir. Y yo creo que hay experiencias comparadas que nos dicen que esta convivencia no tiene por qué ser traumática, ni divisiva, ni agónica. Pues deberíamos reconducirla hacia una cosa saludable donde las preferencias seguramente de los extremos nunca sean perfectamente satisfechas, pero donde todo el mundo cuente y donde todo el mundo tenga la percepción de que sus preferencias influyen en cómo se gestiona pues las políticas públicas, las decisiones colectivas, la economía, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que solución perfecta tenemos un conflicto sobre identidades que es, digamos, consustancial un poco a la naturaleza de Cataluña y con el que tendremos seguramente que convivir. No podemos aspirar a que dentro de 20 años todos los catalanes vean la situación política de la misma manera y estén perfectamente satisfechos con cómo funciona el sistema político, pero tendremos que aspirar a un sistema en el que la polarización y la animadversión entre los 2 millones que votan a fuerzas soberanistas y los 2 millones que no las votan pues sea diferente a lo que hemos vivido en el último año. Yo creo que eso sí que debería ser conseguible, ¿no? Una de las cosas que analizas en el libro, cuando hablas del auge de los movimientos políticos antisistema, que en algunas ocasiones se denominan populismos, cuando hables de esto dices, claro, también están las expectativas de la gente que ve que la política no satisface precisamente sus necesidades, ¿no? Sí, un argumento fuerte del libro es precisamente mostrar que aunque haya una causa originaria económica, la sensación de que muchas comunidades vean que las oportunidades para sus hijos no son las que tuvieron ellos, que hay un declive estructural de determinadas regiones, determinadas profesiones, determinados grupos de población vean que la industrialización, la desindustrialización, la globalización, la robotización, los cambios económicos no les benefician y no están siendo compensados. Hay un motivo político adicional que tiene que ver con esta idea de que muchos de estos perjudicados por estos cambios ven que el sistema político ha dejado de contar con ellos, que sus quejas, sus deseos de ser compensados, sus propuestas alternativas para que se les ofrezcan vías de compensación a sus sufrimientos no están siendo escuchados y no están siendo canalizados, que los políticos buscan el apoyo en otros sitios, que las elecciones pues son a veces irrelevantes a la hora de decidir las políticas, y esto yo creo que es un problema más de fondo que tendremos que abordar si queremos vivir en una sociedad donde la gente opte cada vez menos por fuerzas que busquen sacudir los cimientos del sistema político, ¿no? Porque el problema, como digo, no es solo económico, no es solo la cuestión de que hay grupos desatendidos, sino es que estos grupos desatendidos perciben, a veces con bastante motivo, que sus voces no son escuchadas y que no tienen fuerza para hacer valer sus preferencias dentro del sistema, ¿no? Y destacas algo, también te refieres al caso de Donald Trump. Tiene raíces, evidentemente, de miedo ante la dificultad en la prosperidad económica de una buena parte de la sociedad, que ven que no pueden, pues que la clase política no atiende sus necesidades, pero que también que la situación económica es muy débil. Pero también te refieres a un cambio cultural, al miedo a perder algunos valores que estaban asociados a su vida cotidiana, ¿no? A que estos valores, por la propia evolución natural de la sociedad, ven cómo están en riesgo, están en peligro. Hay un debate entre los estudiosos de los movimientos populistas o antisistema o de las sacudidas electorales que sufren nuestras sociedades, entre aquellos que enfatizan mucho la cuestión del declive económico,
que son y los que enfatizan este choque cultural de que la razón, pérdida de valores, sí, ¿no? exacto, Vendría a ser así más fácil. Esta hipótesis alternativa no es tanto que la economía vaya mal y por eso yo busque propuestas un poco extremas o radicales o rupturistas, sino el problema es que ahora las sociedades se han hecho muy complejas, hay inmigrantes, las ciudades son muy cosmopolitas y yo vivo en un entorno, añoro un pasado idílico donde las comunidades eran mucho más homogéneas, donde yo entendía mucho mejor los códigos culturales en los que vivía, y este mundo tan complejo ahora no lo comparto y por eso reacciono votando a fuerzas nativistas, xenófobas o abiertamente racistas, pues como Trump o como otros partidos en el norte de Europa. Y esta es una hipótesis interesante que tiene cierto poder empírico, pero que yo creo que en el fondo también se puede reinterpretar en esta idea de pérdida de poder político de unas partes que se han visto marginadas del sistema, ¿no? Esta idea de que ahora la pérdida de centralidad de determinados grupos en un contexto donde hay unos cambios económicos muy grandes y que afectan a mi posición de bienestar y la de mis hijos en el futuro de la sociedad en la que vivo, pues me ayuda, me empuja a apoyar propuestas que un poco recrean una sociedad idílica en la que yo creía que sí tenía más capacidad de influencia, ¿no? Y entonces yo no creo que sea una mera explicación en términos de racismo o de choque cultural, porque el choque cultural precede a la gran recesión o las comunidades heterogéneas, la llegada de inmigrantes, esto no es algo que es reciente de nuestras sociedades. Yo creo que la causa sigue siendo económica y es la pérdida de control, pero es verdad que en muchos contextos la forma de articularse es precisamente este racismo, este nativismo, este anticosmopolitanismo, precisamente porque eso es lo que para estos sectores ejemplifica muy bien su pérdida de poder político. El hecho de que ahora las sociedades, ahora Gran Bretaña se gobierna desde Londres, que es una ciudad muy plural, muy heterogénea, con muchas comunidades de migrantes, con élites políticas y económicas que no conocen, que no conocen la realidad de las zonas industriales del norte en declive, y que yo reacciono contra todo eso un poco. Y si hay un candidato que me ofrece un mundo sin inmigrantes, homogéneo, donde las familias tienen un orden de vida mucho más predecible y controlado, pues a mí eso me atrae como votante de una de estas zonas en declive. Entonces yo creo que muchas veces confundimos la explicación cultural como no económica, pero en el fondo las raíces son un poco las mismas. La sensación de que hay cambios económicos que no controlo y he perdido capacidad de influencia en el sistema político, que es un poco el resumen de lo que trato de decir en el libro. Y te refieres con el término populista, haces una definición, es un término bastante complejo, porque aquí ha sido utilizado como arma arrojadiza y de forma muy peyorativa contra Podemos. Eso ha suscitado también, y aquí cada vez que utilizamos la propia palabra, también esto abre un debate, pero tiene algunos aspectos interesantes. Dice, el populismo, que puede ser una palabra que puede definir, que por otra parte no se ha utilizado, el propio Partido Popular se autodefinía como populista. Hay una entrevista a Manuel Fraga que está en YouTube, donde dice, el único partido populista de verdad es el Partido Popular, ¿no? Hay una cierta reconstrucción del término también, ¿no? Sí, yo en el libro trato de rehuir un poco del término un poco por estas cosas que dices, ¿no? Porque se usa como arma arrojadiza, con definiciones cambiantes en función de a quién quieres tirárselo encima, y creo que a veces es poco útil. No creo que sea un término totalmente vacío, pero sí que yo creo que hay demasiada discusión sobre qué es lo que significa y se quiere usar con demasiada ganas de, como decías tú, de arrojárselo al adversario, como para que tenga una utilidad práctica. Entonces, por ejemplo, populismo se suele utilizar como una retórica de diferenciación del pueblo versus las élites, de tratar de difuminar las diferencias que existen entre la gente que tiene virtudes y unas élites económicas que tienen intereses perversos. Aquí haces una definición que me ha parecido maravillosa, que dices, hay algunos elementos comunes, ¿no?, en diferentes visiones populistas por el mundo, utilizando el término antielitismo. También una especial dificultad para convivir con el pluralismo político, el rechazo a la existencia de poderes contramayoritarios, el poder judicial, la prensa, organismos independientes que limiten o que modulen el ejercicio del poder, las fuerzas políticas que ganan las elecciones. O sea, sí hay un rechazo a las élites compartido, la utilización de la decisión popular como elemento fundamental para el cambio y como justificación para todo.
Sí, hay estos tres elementos definitorios que son los que se dicen en la literatura. Yo creo que, esto es un resumen poco controvertido. Es el rechazo a las élites, la difuminación de las diferencias entre la población, el pensar que todos somos un pueblo y que pensamos de forma coherente, que no hay divisiones entre ricos y pobres, urbanos y rurales, jóvenes y viejos, sino que hay como una especie de homogeneidad en el bien común. Que es la no aceptación de la pluralidad política. Exacto. Que sí. Mi vecino puede perfectamente tener otra ideología y es perfectamente compatible con una vida... Exacto, esto sería en las definiciones, digamos, clásicas de populismo, esto es un eje. Y luego la última es esta dificultad para convivir con la existencia de otros poderes, de que que el Ejecutivo tiene que contar con el Legislativo y con las restricciones del Judicial, y que hay unos medios de comunicación en manos de privadas con los que hay que convivir. Esta idea de que los gobiernos populistas conviven mal con las limitaciones para el ejercicio del poder. Y estas tres cosas, sin dudas, en el libro de texto pues definen muy bien al populismo, pero cuando lo tratamos de aplicar a casos concretos, mi sensación es que patinan un poco, porque vemos, por ejemplo, como digo, el gobierno que peor, en el contexto europeo, que peor convive con las limitaciones de otros poderes contramayoritarios, que ha colonizado el poder judicial, que se ha cargado la independencia de los bancos centrales, etcétera, pues es el gobierno de Orbán, que es un partido de centro-derecha tradicional, que ahora pues llamamos populista, pero después de una deriva sin unos orígenes, digamos, populistas, de acuerdo al... Sí, porque se definían como liberales, están en el Partido Popular Europeo, Exacto. Forman parte del Partido Popular Europeo, y sin embargo tienen una, digamos, ahora actualmente responderían a la clase, a la clásica mirada xenófoba, o sea, tienen, digamos, se les podría definir pues casi con un partido de ultraderecha. Sí, en muchas cosas, su discurso sobre la inmigración, incluso abiertamente sobre la crítica que hacen de forma explícita a la democracia liberal, pues encaja muy en estos partidos de extrema derecha, sí. También, por ejemplo, los otros elementos, la cuestión de la crítica a las élites, como yo digo en el libro, cualquier partido nuevo que emerge en la competición, como los partidos verdes en los años 60, los partidos socialistas a principios del siglo XX, pues tenían un discurso antiélites, porque en el fondo parte de su mensaje era reclamar un espacio que denunciaban como colonizado por unas élites que habían usurpado y que estaban representando mal las verdaderas preferencias de un segmento de la población. O sea que hoy nadie llamaría a los partidos socialistas o socialdemócratas o a los partidos verdes partidos populistas, pero ellos en su discurso eran abiertamente elitistas porque parte de su mensaje era responder, digamos, a un sistema político que ellos consideraban que no canalizaba bien las preferencias de los ciudadanos. Y el tercer elemento, que es este de difuminar la existencia de diferencias dentro de la sociedad, pues como digo, también un poco todos los partidos lo hacen, ¿no? Y esto los politólogos lo llamamos partidos atrápalo todo, pero que quiere decir que en esencia que ningún partido abiertamente dice que un determinado grupo de población no forma parte de su electorado potencial. Todos los partidos, desde Izquierda Unida hasta el Partido Popular, reclaman que los empresarios, los obreros, los desempleados, los agricultores, los jubilados, los jóvenes, los estudiantes, las amas de casa, todos son potenciales votantes de su partido. No hay una intrínseca oposición de intereses entre estos grupos y lo que estos partidos defienden. Entonces también se me hace difícil, desde el punto de vista de este discursivo electoral, el reclamar que las preferencias de un partido son comprables por todos los grupos sociales existentes. Es algo que podríamos llamar populismo, pero es algo que hacen, en cierto sentido, en todos los partidos. Ningún partido dice, mira, yo soy el partido de los profesionales urbanos de clase media, y si usted es un terrateniente rural que vive en Ciudad Real, no es mi electorado potencial. No, ningún partido hace esto, ¿no? Entonces, como digo, esta forma de vender los programas políticos como comprables, como atractivos para unas grandes capas de votantes, pues es algo que lo hacen los populistas, pero también los hacen los que no llamamos populistas. Por eso digo que aunque es una estos etiqueta términos... difícil de encajar. Exacto. Entonces, muchas veces se dice el populismo es una retórica, y es verdad que hay una retórica más recurrente en los partidos populistas que en los partidos que llamamos no populistas, pero también, pues, en el libro digo que Angela Merkel se pasó la crisis diciendo que los principios de austeridad estaban validados por el ama de casa alemana, que sabía que no se podía gastar más de lo que se ingresaba, ¿no? Y esto lo decía permanentemente en un recurso. Y es algo que si hubiese dicho un populista lo hubiésemos dicho, mira, ¿no ves? Esto es el discurso populista, el pensar que en las conductas diarias de la gente común están las virtudes
virtudes de la política, ¿no? Pero lo decía Angela Merkel, que es como la antítesis de todo lo que consideramos como populismo ahora. O sea, que es muy difícil, yo creo. Por eso trato de rehuir un poco el término, y lo que hablo es partidos que sí, en su discurso, tratan de promover un cambio en las estructuras fundamentales de cómo funciona el sistema político, ¿no? Bueno, pues vamos a hacer una cosa, vamos a hablar de esto, porque además, Mary, estás muy callada y están diciendo en el chat, ¿dónde está Mary? Y María normalmente hace una defensa desde la visión millennial 15M. Y lo digo no despectivamente, lo digo al contrario, lo digo admiradamente. Pero para incorporar también un poquito esa perspectiva, hablamos ahora con Ainhoa Goñi, porque además le hemos pedido que nos haga una tarjeta de presentación del nuevo ministro Pedro Duque, ministro de Innovación. Hay muchas expectativas con la manera en la que puede devolver la mirada hacia la ciencia desde la política, y entonces le vamos a pedir que nos haga un retrato. Pero luego te pido, Mary, que te subo. Sí, es que he tenido unos problemas técnicos, pero ya los he solucionado. Pero que se incorpore también a esta conversación, porque precisamente el retrato también de una generación y de la manera en la que vivieron el 15M y de la manera que eso ha podido impactar en la política tal y como la conocemos, pues también nos interesa. Esto es La Cafetera, y si lo estás escuchando no estás sola. It's one small step for man, one giant leap for mankind. Lejos de su laboratorio, de sus estudios sobre la radioactividad, del radio que ella descubrió y que le dio fama, Marie Curie se lanza a la batalla menos conocida de su Han pasado 2 años desde que publicó su teoría especial de la gravedad y decide dar un paso más radical en la interpretación del universo. Una teoría general de la relatividad. En la época de Einstein, Isaac Newton era Dios. Es que han optado por construir la física usando las matemáticas que se habían... But now science offers a more convincing explanation. Bueno, y os decía, claro, nos ha llamado mucho la atención la irrupción de un ministro con el perfil de Pedro Duque. Nos ha llamado la atención porque es una anomalía en la política española. Quizá también luego lo hablaremos, Pepe, también te preguntaré sobre esto, porque también estamos viviendo la irrupción de fichajes más allá del plano político, fichajes que son, podríamos decir, algo estéticos. Y esto también es interesante. Pero el caso es que Pedro Duque ha sido muy bien recibido, no solamente en España, en la prensa internacional ha tenido una acogida absolutamente maravillosa. Ainhoa Goñi, muy buenos días. Muy buenas, ¿cómo estás? Claro, es una noticia celebradísima, ¿no? A nosotros nos hizo muchísima ilusión, además coincidió con que analizábamos Interestelar esa semana y entonces nos pareció que encajaba perfectamente en el marco cafetero. Pero es una extraordinaria noticia, ¿no? Porque tiene muchísima vocación, le gusta muchísimo la divulgación científica. Sí, es un fichaje estelar. Se han utilizado muchas palabras para describir este nombramiento últimamente. Y yo diría que, además, venía de largo, porque no sé si recuerdas que El Mundo Today publicó hace tiempo una de sus bromas en 2016, diciendo que Pedro Duque era el nuevo ministro de Asuntos Exteriores. Bueno, pues como ha estado en el exterior, como dirían ellos, pues claro, sí que ha quedado muy bien, sí, como ministro de Ciencia. Ocurrió además precisamente que cuando tenía que jurar el cargo hizo un comentario así, dijo, bueno, soy de aquí el único que ha estado en el espacio, ¿no? Sí, tienes razón. Además, aunque todo el mundo, yo diría que todo el mundo hoy en día sabe quién es él, sabe que es el astronauta español por excelencia, básicamente porque ha estado en el espacio y ninguno más puede decir eso, pero es que además tiene una formación, pues para ser astronauta realmente es que tiene una formación brutal, y él tiene muchas cosas, aparte evidentemente toda la parte más técnica, más de la parte, digamos, de ingeniería aeronáutica, de llegar a ser astronauta. Compagina muy bien lo que decías, tiene una parte de comunicación brutal, es un conocidísimo luchador contra las pseudociencias, ha pasado por el mundo de la empresa, de hecho Deimos, que es el primer satélite español de observación de la Tierra que se lanzó en 2009, él ha sido responsable de la empresa, volvió al... Bueno, creo que hemos perdido
hemos perdido esa comunicación, pero ahora regresará Ainhoa Goñi y vamos a tratar de recuperarla a continuación. Estás escuchando La Cafetera y si lo estás haciendo, eres la Resistencia y no estás sola. Sigue con nosotros porque tenemos que hablar con Ainhoa Goñi, tenemos que ver, además tenemos que seguir hablando también con Pepe Fernández Albertos, a quien le preguntaba por esto. Hay una suerte de fichaje ahora de personajes que van más allá de lo político, que tiene algo que ver con lo estético, ¿no? Sí, yo creo que hay un proceso interesante que tiene que ver, no sé, esto es un poco igual forzar un poco el argumento del libro, pero en esta crisis de representación, la sensación de que las élites de los partidos y los cuadros de los partidos no están desconectados de las preferencias y de las vivencias reales de los electores. Entonces los partidos hacen estos esfuerzos por atraer perfiles más plurales, pues por ejemplo la incorporación de jóvenes, de muchas más mujeres, de gente con trayectorias laborales mucho más diferentes, más diversas. Pues esto yo creo que es un intento de responder a estas demandas, ¿no? Es cierto también que la gestión política luego depende de muchas otras cosas y yo estoy muy a favor de esta pluralidad de perfiles y además, como decía Ainhoa, Pedro Duque, por ejemplo, no solo es que sea astronauta y sea un excelente ingeniero aeronáutico, sino que tiene experiencia en gestión, ha trabajado en la Agencia Espacial Europea, ha dirigido empresas, o sea, que ha gestionado equipos, presupuestos, o sea, que no es una persona desconocedora del tipo de expedientes con los que tendrá que lidiar en el ministerio, pero que es verdad que muchas veces yo creo infravaloramos luego la tarea de los políticos un poco tan mal llamado profesionales, ¿no? De gente que sabe que para sacar una legislación adelante pues tienes que negociar con otros partidos, tienes que construir consensos internos, tienes que saber cómo convencer a unos, a otros, navegar entre las aguas de los apoyos internos en el partido, de los apoyos en otros partidos, negociar con las comunidades autónomas. Y en estas cosas, pues los políticos, como digo, mal llamados a veces a lo mejor profesionales, pues lo hacen muchas veces mejor que los que llamamos profesionales de reputada competencia en otros ámbitos, ¿no? La actividad política tiene sus propias condiciones y sus propias características y cada maestrillo tiene su truquillo. Y obviamente pues también es su propio know-how, ¿no? Pero es verdad que, claro, Pedro Duque sí ha sido muy sorprendente el nombramiento, quizá por esa trayectoria que tiene. Y también se da la ventaja o la circunstancia de que el presupuesto está completamente cerrado, aprobado. Es un ministerio que yo no sé qué margen de acción tiene este ministerio como tal, Ainhoa. En estos momentos, claro, como tú decías, los presupuestos están cerrados, pero yo sí que te diría que este es el primer paso, pero en ciencia los pasos hay que darlos poco a poco, porque además es lo que puede influir en los próximos 10 años. Yo en ese sentido, a lo mejor menos de lo que puedo hacer ahora por la parte política, sí que te voy a dejar con unas intenciones. Él ha dicho muy claro, y lo lleva diciendo muchos años, y lo sigue defendiendo en cuanto ha tomado posesión, es que sin ciencia no hay progreso, sin ciencia no hay futuro, algo que hemos repetido mucho en este programa, y quiere colocar la investigación en ciencia del 0,9 del PIB que tenemos en la actualidad, no al 2,3 que pide la OCDE, que recomienda, pero sí al 2%. Eso es una cifra que se lleva pidiendo muchísimos años y que él dice que es donde debería estar. Entonces, hay que confiar en eso. Un investigador o un ministro, ya hay que decir, un ministro que piensa que sin ciencia no hay progreso, no hay futuro, es la mejor frase de partida que puede tener un defensor de la ciencia. Y te digo una cosa, es verdad que comentabais lo de las negociaciones y tal, yo me voy a sacar de la manga que fue Premio Príncipe de Asturias en el 99 por temas de cooperación internacional, por esta exploración pacífica que han hecho en el espacio. Espero que siga cooperando, que lleguen muchos acuerdos y que consiga eso, porque yo creo que al final todos sabemos que la ciencia es fundamental, es donde miramos además cuando tenemos cualquier problema médico, no sabemos cómo resolver algo. Entonces espero que sea un esfuerzo real para colocar a España en el sitio que se merece y para además visibilizar toda esa ciencia que se está haciendo, de la que hablamos aquí todos los lunes, ¿no? Que hay mucha ciencia española y muy buena. Además es que Pedro Duque se caracteriza por haber sido un combativo luchador contra la pseudociencia, ¿no? Le hemos visto muchas veces pronunciarse públicamente en términos muy duros contra las pseudociencias. Pero es verdad que además personas como él, no por suerte, sino por esfuerzo, han llegado a ciertos puestos. Os quiero recordar una cosa, creo que no hemos visto a ninguno de los ministros
tanto como él, porque en el 98, cuando hizo su primer viaje espacial, 8 millones de españoles estábamos observándole. Entonces, cualquier cosa que él ha dicho a lo largo de la historia, es verdad que ha sido muy seguido, y el hecho de que él diga, no, esto no es ciencia, hay que terminar con esto, es que es fundamental, porque además es una responsabilidad que tienen ciertas personas, ahora más, evidentemente, pero que científicos de reconocido prestigio, que desgraciadamente no se les conoce tanto como se debería, son que cojan un papel así de lucha contra la pseudociencia es fundamental, básicamente porque el dinero que haya, la inversión que haya y el apoyo que haya tiene que ir a la ciencia en mayúsculas, que es la única que existe, vaya. Oye, y luego tiene su historial como astronauta. Ha estado un par de veces en el espacio, ¿no? Sí, además porque en esto luego hay mucha mitología. Claro, un astronauta no es que esté subiendo todos los días. Tiene 2 viajes y la selección es muy complicada y es difícil que un astronauta vuelva a repetir en la vida. Vamos, difícil. Sucede obviamente en ocasiones, pero no es fácil que vuelva a repetir, ¿no? Un astronauta español además de la ESA. Él hizo salida del Cabo Cañaveral, ya sabes, desde la NASA y ha estado a través de la ESA, de la estación... a través de la ESA en la Estación Espacial Internacional 10 días, tanto en el 98 como en el 2003, estas operaciones que te comentaba. Pero él tiene un papel, además, que a lo mejor le puede preparar muy bien para ministro, porque ha estado de seguimiento de esas misiones y era como, digamos, el enlace en tierra de todos estos astronautas, siendo ya astronauta, a veces en el equipo suplente, que es fundamental también, como sabes, para las misiones. Y ha estado en seguimiento con todos estos proyectos. Ha sido responsable, además, de investigaciones en el espacio. Y quiero recordar algunas de las últimas que se han mandado, por ejemplo, con participación española, el crecimiento de plantas en el espacio del que hablamos hace muy poco, que puede ser fundamental para el futuro. Pues este tipo de investigaciones él era responsable en tierra. Tiene también una responsabilidad sobre los compañeros realmente muy llamativo. Entonces, sí, claro, ha estado allí, pero en tierra ha hecho una participación, ha hecho una colaboración como astronauta realmente brutal. Así que, bueno, la formación es realmente muy impresionante, muy interesante. Y a lo mejor lo que decimos, puede que eso le prepare tanto como el haber estado ahí o más incluso para este tipo de puesto, porque es realmente de análisis, de seguimiento y de investigación, ¿no? Bueno, luego se tendrá que llevar bien con los científicos, que había un cierto enfado porque han descendido los presupuestos, la precariedad, muchos científicos que han tenido que marcharse de España y va a tener que lidiar también porque una cosa son las buenas intenciones y la manera en la que se le recibe, que ha sido bastante positiva, porque la verdad es que se han leído muy poquitas críticas, ha sido muy positiva, pero ahora tiene un trabajo difícil por delante. No, totalmente. Cualquier ministro en general yo diría que lo tiene difícil, pero es verdad que en los temas de ciencia hace muchos años que se está luchando por aumentar la inversión. Por eso te decía de forma muy positiva lo que él comentaba de que sin ciencia no hay progreso y de que quería llegar al 2% del PIB. Básicamente porque eso es aumentar un 1,1%, que es muchísimo teniendo en cuenta que venimos del 0,9%. Entonces, se ha cogido de una forma muy positiva y si dice y empieza a hacer, mejor dicho, si empieza a hacer las cosas que ya promete y además con las que ha luchado, porque lleva luchando por estas cosas desde el otro lado de la barrera durante muchos años, las cosas pintan muy bien. Es verdad que ya el hecho de que haya un ministerio de ciencia, que la gente que estamos en el mundo de la ciencia lo echábamos de menos, aunque hay secretarías de Estado, un ministerio, digamos, que le aporta esa importancia que tiene o que debería tener en nuestro país. Entonces ya empieza bien el tema, pero es verdad que la lucha va a ser constante, que va a tener que luchar por los presupuestos en cuanto pueda y que desgraciadamente la ciencia parece que siempre tiene que buscarse ese hueco, ¿no? Que siempre notas a los ministros o a los secretarios de Estado del rango teniendo que arañar hasta el último céntimo para conseguir más presupuestos. Espero que consiga más y que se sepan invertir bien y que sea fácil poder acceder a ellos a través de los distintos programas. Bueno, en el momento además hay que contar con que, dado que los presupuestos están aprobados, las partidas están aprobadas, es más bien una cuestión casi estética y es una cuestión casi simbólica el hecho no solamente de tener un representante como él dentro de los ministerios, alguien que va a ser muy recibido en los foros internacionales porque evidentemente es una figura muy singular, pero que además pues aporta mucho simbolismo en un espacio que en este momento, por la propia configuración de los presupuestos, tiene más de simbólico que de impacto real sobre la economía o sobre la economía de los científicos, ¿no? Pero por eso las expectativas se tienen que colocar donde se colocan.
La ciencia se hace a largo plazo y, como hablábamos, él se prepara durante muchos años para llegar a subir al espacio, participar en el Discovery o en la Estación Espacial Internacional. Que haga eso, le deseamos todos que haga eso a lo largo de este año para que sea más fácil el año que viene y colocarse en buena posición. Lo bueno es que es una persona que sabe con detenimiento, con detalle, lo que se necesita para llegar a hacer buena ciencia y cómo esa preparación, que a veces lleva 10, 15 años, te permite luego ser astronauta. Entonces sabe que la ciencia necesita de apoyo constante, lo ha vivido. Eso es un punto de partida muy interesante. O sea, que contemos que... Bueno... ¿Me dejáis en el espacio? ¿Cómo? No, que tenga mucho éxito, esperamos. Porque el éxito suyo, que creo que lo dijo... Es el éxito de todos. Es el éxito de todos. Sí, creo que se lo dijo el ministro del Interior, Zoido, a su sucesor, pero algo de razón sí que tiene. No, Goñi, gracias de verdad, de corazón, cuídate mucho. Nada, sin ciencia no hay progreso, ya lo sabes. Un abrazo. From this day forward, it's going to be only America first. America first. Hemos hecho historia. El cielo no se toma por consenso, el cielo se toma por asalto. En la confrontación electoral venezolana entre uno... Yes, we can. Yes, we did. Bueno, yo creo en la democracia y por tanto yo creo... No, hombre, no eres instructora, no, hombre, no, es que no tienes ni idea. El enemigo es Daesh, el terrorismo yihadista. Cuando nosotros decimos que vamos a bajar los impuestos todavía más que ahora, tenemos credibilidad. Más allá de la agenda setting, está la agenda de los oyentes de la cafetera. Buenos días, cafetera. Parece lo que les pasa es que no sale el referéndum como ellos quieren. Entonces la lección sería: no hagas un referéndum si no lo vas a ganar. Que es la única salida al problema territorial. La verdad es que no creamos en la democracia. En lo que empezamos a no creer es en las encuestas. Que conozco votantes de Izquierda Unida que estarían dispuestos a votar. Tu colaboración es importante. Ayúdanos retuiteando la dirección de este programa. Hagamos que se nos oiga. Hagamos que se nos conozca. Radiocable.com. Bueno, pues ya sabéis que hacemos diferenciación entre la agenda setting, los principales temas que colocan en el debate público los grandes medios de comunicación y esos temas que pensáis que tienen que ser destacados, y a eso le llamamos la agenda de la cafetera, y los va recopilando María. Bueno, como nos enviabais, hoy es prácticamente obligatorio que en esta agenda de la cafetera abramos con el caso del barco Aquarius. De hecho, empezaremos con un tuit de Óscar Corral, fotoperiodista del País, que dice: así amanece en el Aquarius, seguimos parados entre Italia y Malta, y envía una fotografía de cómo han amanecido en ese barco. Un barco que lleva más de 600 personas a bordo, en concreto 629 personas, y es que ayer Italia rechazó este barco de rescate de inmigrantes, como digo, con 629 personas a bordo. El nuevo ministro de Interior italiano, Matteo Salvini, reclamó este domingo a las autoridades de Malta que dejen entrar en sus puertos al barco de la ONG SOS Mediterranee, con 629 inmigrantes a bordo, como digo, y advirtió de que no autorizará el desembarco de ese buque en Italia. Según informaban medios locales italianos, Salvini, el líder de la ultraderechista Liga Norte, envió una carta urgente a las autoridades maltesas en la que afirmaba que este barco con personal de Médicos Sin Fronteras se encontraba a 43 millas de Malta, por lo que tenían la obligación de hacerles desembarcar. Pero también, en cuanto al primer ministro de Malta, lo que ha dicho es que ha confirmado que su país no abrirá sus puertos al barco Aquarius de esta ONG francesa. Y por otra parte, nos encontramos con ya reacciones políticas desde España. Margarita Robles ha dicho en los últimos minutos, que en una situación de riesgo para la vida humana, la prioridad debe ser siempre salvar la vida humana. Por su parte, ACNUR también ha hablado sobre este tema y ha instado a permitir el desembarco, decían, seguro y rápido de los inmigrantes del barco Aquarius. Así que de momento seguiremos la última hora en cuanto a este tema.
También algo relacionado, en este caso, también con digamos, la herencia recibida, ¿no? La herencia política. La sección de Desalambre del Diario.es titula «Retirar las cuchillas que puso Zapatero o cumplir la cuota de refugiados. Los retos de Marlaska y Valerio en inmigración». Y explican en esta información que el desarrollo o no de las promesas socialistas en materia de inmigración no dependerán de una única cartera, aunque la palabra migraciones haya llegado al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Dicen que Grande Marlaska se enfrenta a la derogación de las devoluciones en caliente o el futuro de los CIE, sobre los que ha afirmado que no vulneran derechos fundamentales. De Valerio, ministra de Trabajo y Migraciones, depende cumplir el compromiso socialista de acoger de forma digna a los refugiados en un sistema de asilo, decían, colapsado. Y también sobre este tipo de herencia, sobre esta herencia política, Cospedal decían que Cospedal gastó más de 4 millones de euros en los curas e iglesias de las Fuerzas Armadas en 2017. Esto nos lo enviabais varios y varias de vosotras, y es que Defensa destinó 4,2 millones de euros a las retribuciones de los capellanes y 260.000 euros al mantenimiento de templos. Explican en esta información que el Estado asume el sueldo de los más de 80 sacerdotes católicos que componen el arzobispado castrense y que, a pesar de que han recibido 21 peticiones para incorporar pastores evangélicos, el Ministerio no cuenta con convenios de colaboración con otras religiones. Y para terminar esta agenda terminamos con 2 informaciones. Una de ellas tiene que ver también con España y, digamos, con esas vergüenzas que todavía arrastramos. Y en este caso es que somos el segundo país que más plásticos vierte al Mediterráneo después de Turquía. Esta información salía a colación del Día Mundial de los Océanos del pasado viernes 8 de junio. Y es que Greenpeace recordaba que cada año acaban en los mares y los océanos alrededor de 8 millones de toneladas de plástico. Precisamente, decía en esta información, este viernes la asociación también WWF publicó un informe que señalaba que en Europa solo se recicla 1/3 de las 27 millones de toneladas de residuos de plástico que se producen cada año. Y para terminar esta agenda, la terminamos con un tema muy relacionado con el caso del barco Aquarius. En este caso, de Elena Maleno, con su último tuit, en el que afirma que de las 6 pateras a remos que nos alertaron hoy desde el estrecho, 5 han sido rescatadas por la Marina marroquí, en total 24 personas, una con 11 rescatadas por salvamento. Así que nos vemos abocados a enfrentarnos a este tema y, sobre todo, a que Europa deje de estar callada ante esta situación. Before I drift away, speak to my heart. Bueno, pues os abro los micrófonos a los dos en este... pasamos la página de la actualidad. Hoy hemos hecho un repaso muy somero de las portadas, que normalmente las repasamos con más intensidad, pero teniendo aquí a Pepe Fernández Albertos también nos permite entrar de lleno en la actualidad, pero elevando un poquito más el foco, porque a veces tengo la sensación... Lo que hacemos es, una vez terminamos el desayuno y repasamos las portadas y las noticias así más pegadas al día a día, abrimos una página que es la sobremesa cafetera. Y entonces ya apartamos los periódicos y encendemos un cigarrito, los que fuman. Esto ya no se puede ni decir, ¿no? ¿Cómo cambia la cosa? Porque antes era como que café y cigarro no suele ser una buena combinación. Depende de qué objetivo estés buscando, como todo en la vida. Bueno, si estás buscando un objetivo, sí, puede que sí. No vamos a concretar en qué objetivo es. En términos de salud pública no es una buena propuesta, pero había conseguido el tabaco, fíjate cómo es la publicidad, ¿no? Convertirlo como en el momento de la reflexión, del post-café, la relajación y tal. Yo tengo el proyecto de hacer, lo que pasa es que no me deja María.es, pero tengo el proyecto de hacer de este programa algo llamado Cervezas y Porros, que es un poco lo mismo, pero en versión un poquito más transgresora. Por la noche, así para filosofar, para hablar de la vida y las cosas. Que el viernes lo hicimos porque teníamos aquí... ¿Has visto Interestelar? Que te he visto antes que has... ¿No has visto Interestelar? No, es que no soy muy de Está súper bien. No eres de ciencia ficción, pero... No, tengo ese trauma. No, pues te gustaría porque... No, yo tampoco, A mí tampoco, pero esa película sí que me gustó porque te hace reflexionar más allá de la ciencia ficción. Es verdad que no es una ciencia ficción como porque sí.
Hacemos un muchas de ellas lo ejercicio, son. todas las semanas se propone una película que, por cierto, la de la semana que viene ya la tenemos, Sí, ¿no? Ya la votaron ya los la ha oyentes. votado la gente y es Amanece que no es poco. Amanece que no es poco, pero la película esa sí la habrás visto. Varias veces, además. Ah, bueno, ¿te gusta? ¿Sabes que este fin de semana había un encuentro, creo que se llaman Amanecistas? Que van al pueblo este de Albacete, que son ¿no? súper fans y entonces van en grupos y además cada vez más grandes de toda España y recorren diferentes pueblos, diferentes localizaciones de la película. Y este fin de semana, como ahora se cumple un aniversario del rodaje, han estado por allí recorriendo. Pero no, pues proponemos una película, hacemos el ejercicio colectivo con la audiencia de verla y después surgen comentarios muy interesantes de los propios oyentes y cada uno con una lectura, porque son películas, sobre todo hemos descubierto en este año que llevamos haciéndolo, que el cine de Hollywood, que suele reproducir así como esquemas y estructuras similares, pero que el gran éxito es que las películas tienen un montón de lecturas. O sea, llegan a un montón de gente por razones completamente diferentes y donde hay quien ve una historia de amor, otros ven una historia de superación, otros ven una historia de ciencia, otros ven... Es muy llamativo, ¿no? Y esto nos llama mucho la atención. Bueno, pues en esta película una de las cosas, uno de los oyentes nos decía, hay cosas que nos llegan a través del cine que se instalan como elementos así de relación con nuestro entorno. Por ejemplo, la ciencia va a encontrar un método para dejar la Tierra y buscar otro planeta cuando esto se agote. O sea, sigue contaminando, que no pasa nada. Y entonces si ves en la cinematografía de los últimos 15 años se reproduce, es un mensaje que se envía. Hay alguna mente conspiranoica que está creando estos guiones. Pero bueno, es otro asunto que ya hablaremos. Bueno, son las 9:30. Despedimos a las emisoras FM que conectan con este programa. Nosotros vamos a continuar aquí en la sobremesa cafetera. Seguimos hablando un poquito, que tenemos que hablar con Pepe Fernández Albredos, que además nos ha traído este libro, pero también porque estamos viviendo una situación política en nuestro entorno que es muy interesante para charlar y más en este tono de sobremesa. Escuchas la cafetera. I am not allowed to walk alone. You will not rest. Así que los antisistemas, los movimientos políticos que están emergiendo, que esto tendrá ida y vuelta, o sea, de la misma forma que se dice, volvemos al bipartidismo, del antisistema pasamos al sistema otra vez. Hay dos una sobre la reflexión esta más general de la que hablabas antes. Uno de los límites al crecimiento de estos movimientos, yo creo que es que siguen sin ofrecer un escenario, digamos, de solución a los grandes dilemas de la globalización, la apertura, las desigualdades, que sea muy claro. Muchas de las propuestas de estos movimientos van en la dirección de la socialdemocracia más clásica, la corrección de determinadas políticas, por ejemplo, de daño al medio ambiente, el proteccionismo clásico económico, que también lo estamos viendo, por ejemplo, en la reunión de este fin de semana del G7 y las consecuencias seguramente dañinas que esto traiga para el crecimiento. O sea que no hay como un escenario claro de cuál es la alternativa. Sabemos que el orden actual no nos gusta, las formas de hacer políticas... Pero entonces yo te planteo una pregunta. Si los grupos antisistemas lo que proponen es una vuelta al sistema, ¿no será que los antisistemas son los de enfrente? Los antisistemas... O sea, ¿no será que el antisistema es el sistema que estamos viviendo, que está destruyendo precisamente algunos de esos valores? Yo creo que de hecho un poco en el libro trato de huir de esta connotación, digamos, negativa, extremista, radical del término antisistema. Trato de no hacer ese uso y plantearlo solo como la existencia de unos grupos políticos cada vez más potentes y cada vez más pujantes, que en el centro de su agenda política ponen la construcción de alternativas, digamos, de orden político y económico diferentes, que no tienen por qué ser radicales ni violentas. De hecho, muchos de ellos son muy poco violentos y perfectamente compatibles con la democracia liberal a la que estamos acostumbrados en sus estrategias, ¿no? Y es cierto que por eso, o sea, que parte de la lógica de estos movimientos de crítica, la parte del origen de la crítica viene de la incapacidad del sistema político de realizar algunas de sus promesas, de que la voz de todos cuenta, de que si quieres cambiar las cosas hay mecanismos dentro del sistema político para hacerlas, que las voluntades de los políticos dependen de las voluntades de los ciudadanos, y estamos viendo por muchas razones que discuto en el libro que estos mecanismos tradicionales de cómo la gente pensaba que su voz contaba, pues se están viendo deteriorados. Entonces, en ese sentido, sí que creo que parte del origen
de estos movimientos contestatarios tiene en la insatisfacción con el funcionamiento de la democracia real, ¿no?, que tenemos. Yo por eso la situación que estamos viviendo, bueno, yo creo que de momento no hemos visto el peligro, al menos en España, claro, de la extrema derecha, ¿no?, que sí que está habiendo en otros países europeos, pero igualmente, como país que formamos también la Unión Europea, yo creo que nos empieza ya a preocupar la extrema derecha. El otro día en Colón vi el edificio en el que estaba, pues, digamos, como una pancarta de hogar social, y entonces es el edificio del que no les han desalojado. Y ellos, digamos que, bueno, pues tenían ahí sus carteles y tal. Esto yo creo que ha sido, y de momento la extrema derecha está bastante apartada, pero ya empieza a tener cierto protagonismo, ¿no? De hecho, me comentaban, y luego encontré también informaciones de que en Extremera, cuando van a ver a los políticos que están allí encarcelados por el procés, pues hay gente de hogar social increpando a los que llegan a la prisión, ¿no? E incluso con ciertas amenazas verbales. Esto de momento no es un problema, pero sí que es verdad que a mí lo que más me preocupa y la gran pregunta que me hago es cómo se revierte todo esto. Es decir, es verdad que está habiendo un avance de la extrema derecha en Europa, ¿cómo revertimos esa tendencia? Y creo que la solución no pasa porque Europa se calle cuando llega un barco de más de 600 inmigrantes. No, estamos viendo... No, la cuestión del... Yo creo que hasta ahora en España estamos un poco viviendo unas experiencias con la extrema derecha bastante diferentes de cómo se ven en el centro, en el norte de Europa. La cuestión de la inmigración sigue teniendo demasiado poco... Quiero decir, las preferencias contra los inmigrantes, xenófobas, por fortuna siguen estando bastante controladas en términos de opinión pública, y hace que los discursos de la extrema derecha no encuentren ahí un filón para crecer electoral y demoscópicamente, ¿no? Y eso es algo que nos diferencia del centro y norte de Europa. También es verdad que no es algo solo nuestro. Portugal también está relativamente inmunizado respecto a esto, y habría que preguntarse por qué es lo que nos hace un poco inmunes a... Entonces, es verdad que hay unos ciertos movimientos, digamos, la polarización sobre la cuestión catalana seguramente tenga que ver con esta efervescencia de algunas de estas movimientos. Pero yo creo que la clave de por qué en el norte de Europa tienen éxito tiene que ver con esto que trato de mostrar en el libro, la percepción en ciertas capas de la población de que su voz no está siendo escuchada, y que encuentran en algunos entornos el discurso de voces nativistas y xenófobas como forma de canalizar sus preferencias. Sin duda lo que estamos viendo en Europa sobre la cuestión, yo creo que el problema que estamos viendo en Italia tiene que ver con una... seguramente con muchas cosas, pero en buena parte un descontento de una parte de la ciudadanía italiana de que cuando se enfrenta a un problema que es europeo o global, el resto de Europa les va dando largas o incluso les da abiertamente la espalda y hace que tengan que lidiar ellos con ese problema solo, y eso genera pues estas demandas de respuestas tan desagradables como la del ministro del Interior de ayer, de esta no aceptación de los puertos. Entonces, tiene que ver con que nuestros sistemas políticos, yo creo, que no están siendo capaces de gestionar estas nuevas demandas y estas nuevas realidades que son globales, que escapan de los controles de los gobiernos nacionales, y que los determinados sectores sociales que se están viendo marginados de este sistema político, pues exigen... Es un caldo de cultivo natural para que discursos así extremistas como los de Salvini, pues... Pero igual no es un fenómeno tan nuevo realmente, ¿no? Porque se complica, tiene características que lo hacen diferente, pero es miedo a lo nuevo. También es verdad que si se deteriora tus expectativas económicas, de prosperidad, etcétera, etcétera, y luego un cierto egoísmo implícito a una parte de la sociedad, sobre todo cuando la educación es limitada, ¿no? Ayer me pasó una cosa muy curiosa, que a lo mejor tú tienes una respuesta, pero la verdad es que yo en aquel momento no lo tuve, pero me subí en un taxi y nada más sentarme me mira el taxista, además iba yo con el pequeño Fer, con mi hijo, y me mira el taxista y me dice, yo te conozco, te veo ahí en las tertulias, sí, bueno, alguna vez me peleo ahí, ya. Pero es que yo no entiendo la política. Pero a mí no me interesa la política. Yo no soy político. Soy apolítico. Soy apolítico. Ni de izquierdas ni de derechas. Y entonces dije, 10 minutos de camino. 10 minutos de camino. Dice, pero te voy a decir una cosa. Es que, claro, todo el día con los muertos. Que si el franquismo. ¿A mí qué me importa el franquismo? Si yo no digo nada, que yo entiendo, oye, que aquí hubo una guerra, vale, hubo una guerra. Unos ganaron, otros perdieron. Pero ahora se quiere ganar la guerra. Bueno, los otros son los que ganaron.
Pero, claro, yo no soy del PP, ¿eh? No soy del PP. También hay que decir que porque la corrupción, esto es insoportable y tal. Bueno, el tío me hizo un retrato así un poquito, bueno, desde esa lectura, desde esa perspectiva, que también se veía un poquito la identificación ideológica, ¿no? Pero me llamó la atención porque decía, ya, pero con esto de la guerra, bueno, sacarlo de las cunetas y todo esto, que esto es recuperar para dividirnos, porque lo importante, lo que tienen que hacer los políticos, que es, a mí mi problema es si tengo clientes o no tengo clientes en el taxi. Y al igual que el pescadero, su problema es si vende pescado o no. Y mi amigo Carlos, que es panadero, si vende pan o no vende pan. Ahora me estará escuchando y dirá, bueno, estás distorsionando un poco la conversación. No, pero básicamente... No se escuchará la cafetera. No lo sé, no lo escuchaba. Pero bueno, básicamente el discurso era este. Pero, claro, sí que me llamó la atención porque la verdad es que me quedé sin respuesta porque le iba a decir, hombre, es importante conocer nuestras raíces, es importante saber de dónde venimos. Hay mucha gente que merece también, la justicia también es parte del comportamiento político y de la pedagogía política, pero digo, claro, realmente veía, dice, porque claro, yo voto a los que me son prácticos, hoy voto a unos y si mañana me prometen algo para mí que me es interesante, es una visión muy poco social de la política, es muy particular, algo egoísta, pero claro, es una visión de la política, ¿no? No, hay que gestione mis problemas. Sí, eso encaja, yo creo que hay una explicación, sobre todo en el contexto americano, muy potente de por qué la izquierda tiene problemas para vencer en un contexto de mayores desigualdades, donde en teoría debería ser como el caldo de cultivo natural para que las propuestas socialdemócratas o de izquierdas o progresistas tuvieran más apoyo. ¿Por qué hay esta incapacidad de la izquierda para atraer a nuevos electores, a nuevos votantes? Y es la historia de las guerras culturales, de que la izquierda está capturada por unas élites urbanas de clase media alta, ricas, que están preocupados por los derechos de los transexuales, por poder comer sushi en sus barrios, porque sus hijos vivan en entornos muy diversos, y esto les hace abandonar las pulsiones, digamos, económicas básicas de sus apoyos naturales, que son pues esas, las clases bajas, que lo que necesitan es que la empresa en la que trabajaban no cierre, que los salarios de los trabajadores poco cualificados suban, que los seguros de desempleo sean más generosos y este tipo de cosas, ¿no? Y hay un conflicto, digamos, la causa del malestar de la izquierda y de que estos votantes que en muchos entornos ahora voten a Trump o voten a partidos de extrema derecha o dejen de votar, que es lo que ocurre muchas veces, es estas guerras culturales. La izquierda está en manos de esta élite preocupada por cuestiones que solo nos preocupan a los urbanitas de clase media alta con mucho nivel educativo. Y esto... Hay un debate sobre cuánto de verdad o cuánto de mentira hay en esto. Yo creo que se exagera, y sobre todo en el caso europeo se exagera mucho, y que en el fondo tiene que ver con que los conflictos económicos que ahora afrontamos en nuestras sociedades dividen mucho a nuestras sociedades, a nuestra ciudadanía, y que no es tan evidente que cuál es las políticas que mejor protegen a los intereses de los hogares pobres, de los barrios periféricos, donde los chavales están estudian en colegios hacinados y con condiciones peores. La solución a esas políticas pues requiere, pues en un contexto de bajo crecimiento, pues más impuestos a las clases medias, una mayor redistribución, una mayor preocupación de un giro, digamos, económico. Y esto, ahí la causa no es que las clases medias estén más preocupadas por estas cuestiones culturales y menos por la cuestión económica. Es que hay un conflicto económico real entre unas clases medias y unas clases bajas, y muchas veces cuando se articulan estas preferencias y se dice, mira, es que si queremos que las clases bajas estén bien atendidas, esto implica que las clases medias van a tener que sufrir un IVA del 25%, como lo sufren en Dinamarca o en Suecia. Se implica que ahora este debate sobre el impuesto a sucesiones, pues lo tenemos que abordar en una sociedad. Si queremos una sociedad con igualdad de oportunidades, los que heredan una casa de €500,000, pues deben aportar más para que los que no heredan nada y afrontan una carrera educativa mucho más vulnerable e impredecible, pues tengan recursos y sus colegios estén mejor dotados y tengan mejores profesores, etcétera. Quiero decir que hay un conflicto, yo creo, económico cada vez más agudo entre los potenciales votantes de partidos de izquierda, que hace que en el fondo eso es la causa por la cual parece que lo que estamos preocupados es por cuestiones identitarias, pero que lo que en el fondo refleja es que no tenemos tan claro cuáles son las prioridades que satisfacen a nuestros electorados. Pero luego en España es muy difícil encontrar que la gente se autodefina
ideológicamente, porque ni siquiera hay acuerdo para definirse en qué clase social nos encajamos, ¿no? Y ves a gente que tiene recursos muy limitados, le preguntas y dicen, no, yo es que soy de clase media. O como decían, le pusieron un micrófono a un negro en Estados Unidos de un barrio muy pobre, zona deprimida, con muchos votantes de Donald Trump, y le preguntaron, ¿y usted por qué vota a Donald Trump si solamente propone medidas para los ricos? Y contestó, porque yo puedo ser rico. Que es una visión, me parece, es una respuesta de una fuerza increíble, porque dices, claro, ¿cómo, hasta dónde ha calado la propaganda? Ese es el Esto yo creo que sí que está empezando a cambiar, ¿no? Y la conciencia de que estas desigualdades de oportunidades cada vez son más reales. Por ejemplo, es verdad que en Estados Unidos una de las razones que se da por qué hay tan poca demanda por políticas redistributivas es porque existía la percepción generalizada en la población de que había mucha movilidad social, de que cualquiera podía acabar siendo presidente del país, de que si tú te esforzabas podías llegar a lo más alto. Esto sabemos que no es verdad, que la movilidad social es mucho más alta en los países europeos, porque las desigualdades de origen también son más pequeñas, ¿no? Y cuando tienes sociedades muy desiguales, las desigualdades se reproducen muy fácilmente. Pues unos niños tienen acceso a unos colegios y otros a otros, unos a unos campamentos de verano unos a otros, unas redes sociales unos a otros, y las desigualdades en sociedades muy desiguales se reproducen, como digo, con mucha facilidad, como en Estados Unidos. Yo creo que cada vez la gente es más consciente de esto, pero es verdad que el discurso de la clase media, que es algo que usan mucho los políticos porque es un palabra como muy útil para, por una parte, reflejar que hay un conflicto distributivo, que hay clases, ¿no? Que hay gente que tiene mucho y gente que tiene poco, que es algo que todos vemos, pero por otra parte, si hay una clase media en la que todos nos podemos identificar y que es el agente que unifica las cosas buenas y que transmite las cosas sensatas de las preferencias de la ciudadanía, pues nos difumina esas diferencias que tenemos. Y lo que dices tú, pues hay clases, los hogares humildes se autodefinen como clase media, pero también los hogares muy ricos se autodefinen como clase media, porque yo les pregunto y dicen, pues Fernando Alonso es todavía más rico que yo. Aunque yo tenga 2 chalés, una tercera vivienda, 3 coches, manda a mis hijos a un colegio privado, yo soy clase media, porque yo siempre me puedo imaginar a alguien todavía con más. Y es verdad que el discurso de la clase media es un poco sirve para difuminar estas objetivas diferencias de condiciones de vida que cada vez son mayores, que las desigualdades sabemos que están creciendo, pero que si todos tenemos un concepto en el cual podemos ocultar estas diferencias en un término en el que todos podemos estar agrupados, pues es más difícil articularlas políticamente. Pero es que el caso de Podemos es muy curioso, porque si te vas a los datos del CIS ves que los votantes de clase media y clase alta tienen un peso muy importante en Podemos y no tanto las clases bajas. Sin embargo, su argumentario, su discurso ha sido los de abajo contra los de arriba, ¿no? Entonces, ahí algo pasa y muchas veces lo hemos visto incluso también, pues en las elecciones municipales, en las elecciones generales, pero también mirando el foco en los distintos barrios. Y, por ejemplo, en un mismo municipio ves como el barrio pobre mayoritariamente ha votado al Partido Popular y el barrio de clase media alta ves que ha votado a Podemos y eso es alucinante cuando el discurso de Podemos no ha sido precisamente a esas clases. Yo aquí tengo no sé si estoy tan de acuerdo. Hemos tenido hace unos años escribí un libro sobre quiénes eran los votantes de Podemos y esto dio pie para muchas controversias y es verdad lo que tú dices, que cuando salen los CIS y el CIS desagrega por clases sociales, es verdad que Podemos sale bastante bien entre las clases medias y altas y mal entre los obreros sin cualificación, que es como el CIS construye las clases sociales. Pero es verdad que, en cierto sentido, es cierto, pero es también un problema, un artificio de cómo se han construido estos indicadores. Por ejemplo, un diplomado de magisterio en paro para el CIS es clase media alta, porque la definición de clases que usa el CIS está basada en las ocupaciones. Entonces, cuando te pones a rascar los datos de quiénes son los que están, estos votantes de clase media alta que están votando a Podemos y que dan lugar a estos resultados, pues en el fondo son jóvenes con cierto nivel educativo, con situaciones laborales precarias, ¿no? Y esto es clase alta, pues seguramente no es la clase baja, es verdad que no es la clase baja tradicional de trabajadores de cuello azul que dio poder a los partidos socialistas hace 70 años, pero tampoco es las clases medias altas que vemos cuando salimos a la calle, ¿no? Entonces,
Y cuando miramos, hacemos de hecho el análisis, digamos, por ecológico, por qué barrios, qué distritos, qué ciudades votan a Podemos, es verdad que hay un sesgo urbano más que rural, lo cual le aumenta el nivel, digamos, medio de renta de los votantes de Podemos. Y es verdad que hay un sesgo juvenil más que respecto a los votantes mayores, esto lo sabemos muy bien, pero si miramos las diferencias entre barrios, Podemos tiene más éxito en los barrios que lo pasan económicamente mal que en los barrios que les va económicamente bien. Con las excepciones, es verdad, por ejemplo, Malasaña, Lavapiés son un poco excepciones respecto al mapa general de votantes de Podemos que vienen, en el caso de Madrid, pues de los barrios más humildes, de la periferia sur, etcétera, que es donde Podemos es más fuerte. O sea que yo creo que Podemos refleja un poco, es verdad que no refleja, digamos, las clases bajas tradicionales, pero sí refleja un nuevo precariado económico de la nueva economía, de gente joven relativamente bien cualificada, pero tampoco con unos niveles educativos altísimos, pero que está teniendo problemas para consolidar trayectorias laborales, que siempre tienen trabajadores precarios, están en desempleo. Por ejemplo, los votantes de desempleo, la población en desempleo tiende a votar más a Podemos que a otros partidos. Las ciudades, los municipios donde el desempleo creció más durante la crisis son sitios donde creció más Podemos también. O sea que yo creo que sí hay un componente económico en el voto a Podemos que refleja también la realidad de esta nueva economía, que no es, como digo, trabajadores industriales versus el patrón el dueño de la empresa, sino estas nuevas realidades de jóvenes precarizados con trayectorias laborales muy inestables que sí se sienten un poco desamparados o desprotegidos en la nueva economía. Estaba pensando que claro, vivimos un mundo muy, muy complejo que, entre otras cosas, ha triunfado porque este mismo indefinición en la clase a la que uno pertenece y las posibilidades reales de ascenso que tiene dentro del mundo en el que vive. Y recuerdo una conversación que tuve con alguien muy bien instalado en la economía, un gran empresario, que me decía, bueno, una de las doctrinas del mercado, del liberalismo, para crear el efecto espejismo, de que tú puedes aspirar a esto, tienes que poder aspirar alguna vez. Y entonces, y es una teoría económica, doctrina absolutamente utilizada, dice, no tiene sentido tener un hotel de lujo si no generas este estímulo en el mercado, porque al final vas a crear la conciencia, pues se podría utilizar la conciencia antisistema, si nunca jamás puedes aspirar a tal. Pero si puedes pasar una noche al año en un hotel de estos, entonces, o sea, el precio tiene que ser lo suficientemente alto como para que sea un gran negocio, pero lo suficientemente asequible para que te cree el espejismo de que tú también puedes aspirar a esto en algún momento. Y por lo tanto este modelo, y que es agotador porque a la vez también es muy exigente laboralmente en términos de competitividad, tienes que aceptar unas condiciones y una precariedad y tal, para que te creas esto y mantengas el sistema vivo, tienes por lo menos que poder tocarlo alguna vez. No recuerdo muy bien cómo se llamaba la teoría, pero estaba teorizado todo esto. Es un poco demoledor, ¿no? Sí, no, es cierto que la cuestión es hacia qué sociedad, la cuestión así a largo plazo es hacia qué tipo de sociedad vamos, porque por una parte vemos esto que dices de una clase media aspiracional que accede a cosas que de hecho hace 40, 50 años eran impensables, a pasar vacaciones en otro continente, cosas que son muy exóticas, el nivel de acceso a determinados recursos, a determinadas posibilidades para sus hijos de la clase media alta, pues ahora son mucho mayores, pero también estamos viendo cómo hay unas grandes masas de población que se están viendo apartadas de este proceso. Y esto no es una cosa específica de España, pero esta idea de que pues el hogar mediano en Estados Unidos en los últimos 40 años no ha mejorado sus condiciones de vida objetivas en términos de renta, en términos reales. Todo el crecimiento se ha acumulado en los sectores más pudientes de la sociedad. Entonces, este tipo de gente que está cada vez más, y lo vemos en muchas encuestas, de cómo mucha gente reconoce que no es razonable que sus hijos vivan con las condiciones de vida que han vivido ellos, porque ven que las trayectorias laborales van a ser mucho más erráticas, las oportunidades laborales van a ser menores, los salarios van a ser más bajos. Esto es una realidad que afecta a cada vez una parte más importante de la población. Es un escenario posible, y esto especulo un poco en el libro, es que
esta frustración de expectativas acabe afectando a una parte minoritaria de la población, que unas partes y esto no será políticamente irrelevante, porque esta parte del 20-30% de la población podrá votar a partidos extremistas o darle la victoria a Trump o generar distorsiones en el funcionamiento de los sistemas políticos, pero es posible otro escenario en el que esta sensación de mayores vulnerabilidades acabe extendiéndose a lo que hoy consideramos estas clases medias, y que los hijos de los que hoy consideraban se veían como clases medias, de estas que podían aspirar a este hotel del que mencionabas en algún momento, pues vean que cada vez esto es más difícil y que les preocupe más la sensación de que sus hijos, si viene una crisis, se tengan que ir a trabajar al Reino Unido, o que no puedan, les cueste mucho formar una familia porque las condiciones laborales sean cada vez peores, porque los precios de la vivienda empeoren. Y esto son cosas, si son vivencias compartidas pues por un segmento cada vez más mayoritario de la población, esto podría generar un cambio en el cual, como digo yo, estos precarios políticos que nadie se les escucha, pues serían numéricamente tan grandes como para que el sistema político no pueda hacer otra cosa que escucharlos. Es algo que está abierto y que no podemos tener, tenemos más que especulaciones sobre hacia dónde vamos. Si los precarios políticos acaben siendo un grupo marginal que podamos seguir permanentemente castigando y apartando del sistema político, o si los cambios económicos van a expandirse tanto hacia nuevos segmentos sociales que les va a ser imposible para el sistema político no responder a sus demandas. Mira, se llama La ilusión del bienestar. Y está bastante descrito. Me envían ahora un artículo referido a esto. Y bueno, en fin, José Fernández Albertos, Antisistema, desigualdad económica y precariado político, de la editorial Catarata, una reflexión muy, muy, muy profunda sobre estos movimientos políticos que se están dando en buena parte del planeta, y un retrato muy bien perfilado. Siempre nos gusta mucho hablar contigo, Pepe. Tienes aquí las puertas, esta es tu casa. Me habéis encerrado. Bueno, la prueba es que tienes que comprobarlo. Ahora, cuando termine el programa, tienes que comprobarlo. Entonces, puede que esté abierto o no. Pero se está bien aquí con galletas y café, o sea que no. Claro, podemos, mira, ahora ya traigo galletas con azúcar, porque la última vez teníamos un croissant para 3 y había que racionarlo durante el tiempo que permaneció. Lo que pasa es que, claro, como era Antonio Maestre el invitado, y como le llaman el quiebrapuertas de Fuenlabrada, sacó el brazo chicle por la ventana y de un golpe certero consiguió abrir la puerta por fuera. Yo no soy capaz de estas heroicidades. Bueno, igual podríamos salir por el tejado. Que podíamos haber... Puedo llamar a Pedro Duque y que nos saque por el tejado. Sí, pero teníamos muchas papeletas para ver. Es verdad que María.es estaba deseando que entrase todo el cuerpo de bomberos por el tejado. Pero no llegó. Dijo, pero al final no hubo que llamar. También no nos gustaba verles con las sierras mecánicas por el techo de metal, pero bueno. Así que nada, Pepe Fernández Albertos, muchísimas gracias. Gracias a vosotros por pasarte por aquí, por la cafetera. Y ¿alguna cosa más? ¿Nos quedaba alguna cosa? Nada, la película. Podéis enviar ya el análisis de la película Amanece, que no es poco. Sí, porque además esta nos costará verla. Uh-huh. Es una película que ya conocéis todos perfectamente y que goza de muy buenas críticas uh-huh. entre la audiencia cafetera. Uh-huh. Así que para el viernes, Amanece, que no es poco. Y algo más. Sé que se me olvida algo. ¿Sí? Sí. Bueno, tenemos el audio real de... Sí, esto sí lo tengo presente. Nuestro monarca republicano es Courcelles, que además está viendo claro cómo la ciencia prospera a su alrededor, y en un mundo fundamentado en lo religioso, en lo teológico y en lo hereditario, pues esto pone en riesgo su vida. El mensaje del rey republicano, Nacho Courcelles. Sabiduría real. Con Campechano primero. Muy buenas, cafeteros de la resistencia. Quitad esa música que estoy triste. Poner otra cosa. Es lo mejor. Hemos estado tan cerca de volver al medievo, tan cerca. Y ahora tenemos un ministro de ciencia. Tan cerca estuvimos de recuperar el poder absoluto. Y ahora un ministro de ciencia. Alguien que igual dice, pues esto del derecho divino es mentira, y me quedo sin trabajo. Siempre recordaré la frase de mi abuelo que me dijo: campechano, que mierda guarda, mierda tiene. Y ahora le veo hasta otro significado. Esto es terrible. Ahora, hasta otra. Porque es verdad, son malos tiempos para el oscurantismo, por lo menos si nos atenemos precisamente a
a elementos simbólicos como este al que nos hemos referido en el programa, el hecho de que un astronauta sea ministro de España. No sé si será bueno o no para la gestión del dinero público, pero por lo menos como mensaje enviado. Pero no es el único, que hay algunos otros mensajes. Hoy había una entrevista a Carmen Montón en el diario.es. El titular de la entrevista es demoledor. Dice que van a luchar contra las pseudociencias. Así que demoledor para aquellos que basan su... Dice, vamos a dejar claro que la homeopatía no tiene evidencia científica, que no es ciencia y que no cura. Carmen Montón. Así que bueno, pero como han augurado un tiempo de inestabilidad desde las portadas de los periódicos, muchos nos tememos que cuando Ciudadanos termine de despertarse del letargo que le ha producido la moción de censura y el Partido Popular reaccione al caos técnico que tiene en este momento, sí que vamos a vivir una etapa de una cierta crispación. Bueno, se nos ha quedado pendiente el tema del argumentario de que el gobierno de Pedro Sánchez es ilegítimo, pero bueno, yo creo que no tiene más debate que el hecho de que es mentira. Pero podemos preguntar, ¿no? Pepe, ¿es ilegítimo un gobierno ya alcanzado? Hombre, no, yo creo que no. Esto ya deberíamos... en un sistema parlamentario... Primero, en los sistemas parlamentarios, ya decimos, los gobiernos los eligen los parlamentos y a los parlamentarios los elegimos los ciudadanos, y la gente los parlamentarios que han apoyado el gobierno de Pedro Sánchez son una mayoría tan legítima como los parlamentarios que apoyaron el gobierno de Rajoy, y esto es algo que el propio Rajoy lo sabe. El propio Partido Popular ha promovido mociones de censura en muchísimos ayuntamientos y comunidades autónomas sin ser el partido más votado, y nadie ha cuestionado la legitimidad de estas no parece haber calado mucho el mensaje, ¿no? Yo creo que en el fondo, por lo menos de momento, también porque están en caos, pero sí ha calado, yo creo, también la unión entre el argumentario del Partido Popular de decir que es un gobierno ilegítimo con el argumentario de Ciudadanos de decir que este gobierno no lo ha votado nadie, sino que hay que ir a elecciones para que los ciudadanos decidan, ¿no? Y en esto ha habido mucho debate. Yo, incluso el fin de semana también hablando con gente, y decía, pero se supone que sí que lo ha votado gente. De hecho, si han conseguido que salga adelante la moción de censura es porque tienen más votos de la ciudadanía, ¿no? Tienen más representación sacada de los votos de la ciudadanía. Exacto. De hecho, nuestra moción de censura es constructiva precisamente bajo la idea de que es problemático que cada vez que haya un cambio de preferencias o de circunstancias tengamos que ir a las urnas para solucionarlo. Nos puede gustar una democracia plebiscitaria donde permanentemente estemos votando o no votando, y hay gente que está a favor o en contra, pero es llamativo que quienes se han opuesto a este modelo de democracia y que han defendido la legitimidad de las instituciones y del Parlamento como a Cámara donde se toman las decisiones con legitimidad fuera de la permanente recurso a las encuestas y al voto, pues ahora en estas circunstancias renieguen de esa capacidad de los parlamentos de conformar nuevas mayorías y que pidan el recurso permanente a los ciudadanos. Es perfectamente legítimo pedir elecciones anticipadas y ante un cambio de las circunstancias que se recurra a que una nueva mayoría emerja en el Parlamento para dar solución a los nuevos problemas. Esto es algo que muchos gobiernos piden y muchas oposiciones piden, y es algo normal y razonable. Pero a mí lo que me preocupa un poco es el recurso digamos demagógico a los pactos en los despachos, las salas oscuras, esta forma de deslegitimar de forma intrínseca la negociación política, que es cómo funcionan las democracias pluralistas. Cuando tenemos un parlamento fragmentado, y este será fragmentado, pero el que venga también, y dentro de los que vengan, no es malo tampoco, claro. Seguirá siendo fragmentado, porque nuestras preferencias son muy heterogéneas. A unos les gustan los partidos nacionalistas, a otros les gustan Podemos, a otros les gusta el PP, Ciudadanos, y será inevitable que tengamos que convivir pues con acuerdos y con negociaciones y con votos comunados de diferentes formaciones, y esto no es nada malo. Y si nos oponemos a cualquier tipo de negociación y lo llamamos eso, pactos en los despachos, pactos oscuros, formas de violentar la voluntad popular, y la única solución para esto es permanentemente recurrir a las urnas, pues estamos en un modelo de democracia muy diferente al que Pero veíamos. Esto era una idea muy fuerte, una idea fuerza de tu libro muy interesante cuando decías, claro, la aceptación de la pluralidad política, que es un elemento fundamental para la convivencia. Aceptar que vivimos en una sociedad diversa, que tu vecino puede perfectamente tener una ideología absolutamente contradictoria con la tuya, incluso que colisionen intereses, y aceptar que eso forma parte de la normalidad, ¿no? Exacto. Yo creo que en el caso nuestro hemos vivido unas épocas en Cataluña un poco donde esto se ha visto un poco violentado, ¿no? Desde discursos que han venido de diferentes sitios, ¿eh? Pero la idea de que podemos pretender gobernar una comunidad política como Cataluña
sin tener en cuenta las voluntades de un 30%, ya me da igual las mayorías, si hay un 50 o un 55 a favor del derecho a decidir, de votar o sí o no de la independencia. Yo creo que lo que no es razonable en una sociedad plural como la catalana es pretender que se pueda gobernar en el medio y largo plazo sin tener en cuenta pues al 30-40% de la población que estén de un lado y de otro. Y yo creo que eso no ha sido sensato desde el punto de vista de la unilateralidad del independentismo, como tampoco es sensato pretender que se pueda gobernar Cataluña desde fuera sin tener, excluyendo de la participación política y del diálogo ciudadano a los 2 millones de soberanistas que una vez tras otra están en las urnas. Entonces, o la demonización permanente. Exacto, tenemos que aprender a saber que cuando la sociedad está dividida de esta forma, pues no es algo necesariamente malo y que tendremos como convivir con los que no opinan como nosotros, ¿no? De todas formas, hay mucha contradicción en el debate público, porque cuando veía a Rafael Hernando hablando de la forma ilegítima en la que Pedro Sánchez había alcanzado el gobierno, la verdad es que yo me pregunto, bueno, entonces es verdad que estás aceptando la implosión de la Constitución, del marco constitucional, así que todo lo que has estado defendiendo es un poco lo que hablábamos antes a cuenta del chalet de Iglesias, ¿no? Que de pronto de los mismos que han hecho enormes esfuerzos por convertirle en un antisistema públicamente y que han dedicado horas y horas en las tertulias, en los medios de comunicación a decir que prácticamente es un ocupa que está dispuesto a quitarte la segunda residencia, de pronto ellos mismos lo meten en la socialdemocracia de lleno, en alguien urbano que quiere una casa para prosperar y además de 600.000 euros, que ya no es clase media, es clase de tal. Entonces dices, joder, con la de esfuerzos que te ha costado, entonces estamos aceptando que eran gente dentro del sistema, estamos aceptando tal. Hay como muchas contradicciones permanentes en el debate público. Bueno, pero la misma contradicción que vimos también en ese periodo electoral, ¿no?, de 2015 y 2016, que había quienes decían, es que la gente ya ha votado, la gente se va a cansar de votar. Y son los mismos que hoy piden elecciones, ¿no? Después de que ya llevamos en realidad 2 años de legislatura. Entonces, ves cómo intentan manipular también a la ciudadanía. Yo creo que también es algo intrínseco, ¿no?, en la política también y de todos los lados. Evidentemente, en función del contexto y del momento político, tú vas a intentar pues también buscar un hueco, porque es verdad que ahora mismo el hueco que tienen PP y Ciudadanos después de esta moción es muy complicado, igual sobre todo desde el punto de vista de Ciudadanos. ¿En qué hueco me voy a quedar yo? ¿Tú lo ves así? Es un escenario un poco incierto. Yo soy un poco escéptico también de estos grandes terremotos. Es verdad que ahora están saliendo encuestas y es verdad que ha habido un cambio de preferencias, se han activado. Yo creo que la mayor parte de lo que estamos viendo es que una parte del electorado de izquierdas o de centro izquierda que estaba apático porque estaba descontento, porque no veía salida a la situación, ahora de repente se ha movilizado y ahora en las encuestas dice que está contento con el nuevo gobierno, y ahora esta apatía se ha traspasado un poco al centro derecha, que antes estaba muy movilizado porque veía que su llegada a la Moncloa era inminente, ¿no? Entonces, yo creo que veremos un poco el fenómeno estamos viendo este fenómeno de luna de miel del nuevo gobierno, y cuando te salen las cosas bien, pues eres atractivo y la gente se quiere sumar al barco. Pero yo también no creo que esto tampoco cause un cambio brutal de las preferencias de la gente que era de Ciudadanos y del PP en el ciclo electoral anterior. Pues la mayor parte de ellos van a seguir siéndolo y se van a volver a activar, y su partido va a activar discursos que les van a resultar siendo atractivos. Entonces yo creo que este panorama de cuatro polos no va a cambiar muchísimo. Demasiado, ¿no? Es verdad que hay una competencia luego ahora en el centro derecha un poco diferente a la que teníamos. El PP ya no está en el poder, ya no tiene estas ataduras de manos que tenía, va a tener que buscar un nuevo líder. Por otra parte, el deterioro del caso Gürtel, de la pérdida del liderazgo de Rajoy, podría costarle algo de presencia mediática, no lo sabemos, y esto es un poco más incierto, pero es verdad que ahora se han activado una parte importante del electorado de la izquierda, se ha desactivado un poco el electorado del centro derecha, con lo cual se han cambiado un poco las tornas, pero el mapa general yo no creo que sea... Y dime una cosa, pero tengo yo mucha curiosidad, ¿no te desactiva políticamente, en el caso de Núñez Feijóo, una fotografía como la que lleva circulando desde hace años, sentado con un narcotraficante en un barco, paseando en un barco, o sea, amistades, entonces era contrabandista, no narcotraficante, es igual, un narcotraficante a ojos de la gente. ¿Esto no te inhabilita para siempre? Pero yo siempre pensé, Albert Rivera, que ha posado desnudo, yo creo que es una cosa que en una parte del electorado jamás entendería, y me equivoqué de lleno. O sea, las cosas se superan y tal, pero una foto junto a un narcotraficante, hostia, pues es que no se me ocurre nada que te pueda desactivar más en términos de, no sé, de imagen pública, ¿no?
Sí, pero supongo que habrá una gente que lo interpretará, pues comprará la versión de Feijóo de que en aquel momento no lo conocía o no era consciente de lo que le está echando crema. Sí. Pero no conocía quién era todo lo que había detrás del personaje, que se arrepintió, que dejó de tener relaciones con él, que fue un error por no haber prestado atención no lo sé, supongo que en política también tenemos muchas veces a ver las cosas como absolutos y cuando uno valora mucho algo de alguien, pues tiende a descontar todas las cosas negativas que ese alguien tiene detrás, ¿no? Y porque un politólogo, o sea, ¿cuál es el trabajo? ¿Tú qué haces diariamente? O sea, ¿en qué consiste? Porque yo te escucho hacer análisis eso en medios públicos y tal, pero el trabajo de investigación, supongo que trabajáis para universidades o para centros de estudios. ¿Cómo es tu trabajo? Yo trabajo en el CSIC y soy un privilegiado porque tenemos la fortuna de poder hacer investigación sin tener que dar docencia. Yo siempre trato de dar docencia cuando me invitan como visitante de una universidad y doy clases. Pero tenemos, pues nuestro trabajo es investigar, es sacar proyectos de investigación adelante, indagar en encuestas, hacer encuestas, diseñar cuestionarios, escribir trabajos de investigación a partir de los resultados de estas encuestas, presentar en congresos. Una vida mucho más aburrida que la que a veces damos cuando vamos a los medios de comunicación. Tiene un amigo que le decía que no sé si su madre o su abuela no entendía muy bien cuál era su trabajo de politólogo y un día se presentó en el despacho y dice: venga, ahora ponte a trabajar, a ver que yo te vea qué es lo que hace. Que a mí me costó también un montón de años explicarle a mi madre una radio por internet, pero o sea, ¿tú en qué trabajas? O sea, ¿tú trabajas o no? Ah, sí, mamá. De hecho, ahora en el CSIC promueve estas cosas de traer a chavales de institutos a que vengan a que vean cómo es nuestro trabajo, ¿no? Y supongo que la gente que trabaja en ciencias más puras, en laboratorio, pues es una cosa mucho más atractiva, pero nosotros pues vienen allí, tenemos que contarles, pues eso, yo les muestro cómo funciona, cómo es las encuestas del CIS por dentro, cómo se pueden sacar datos de ahí, qué implicaciones hacemos, cuando me llaman de un parlamento para hacer una comparecencia sobre el sistema electoral, qué tipo de cosas pienso yo, qué tipo de datos recolecto, cómo los presento. Es una cosa un poco difícil de entender. Estudiado, además, teorías políticas y has visto modelos políticos y comportamientos. Sí, de lo que se trata un poco es de entender un poco el mundo, de tratar de generar teorías nuevas que den sentido al desorden que vemos y ver si los datos que tenemos, bien de encuestas, de registros, de funcionamiento de resultados electorales, de funcionamiento de la economía, sirven para validar o para invalidar las hipótesis que tenemos. Y este es un poco nuestro trabajo, ir construyendo a partir de estas teorías una forma de ver el mundo que dé un poco más sentido a las cosas que no comprendemos de la que tenemos. Porque tratar de hacerlo de forma sistemática, con recursos a los datos, que se puedan ser conocidos por todos, que sean replicables, que otro investigador pueda ver si lo que has hecho tú está bien, que tenga otra hipótesis y que pueda ser contrastable con la tuya. Este es nuestro trabajo. Porque, claro, siempre llamó mucho la atención, politólogos hay en muchos partidos y se les pide asesoramientos, os piden asesoramientos desde todo el arco parlamentario, desde todo el arco político, pero llamó mucho la atención que un grupo de profesores de teoría política, de ciencias políticas, pudieran montar un partido. Decían, claro, eso no va a tener competencia, pero claro, luego de la teoría a la práctica también hay un territorio, ¿no? No, hombre, es verdad que nosotros somos un colectivo pues muy preocupado de política, que conoce bien Yo pensé los datos. Que conoceríais las fórmulas mágicas, o sea, esto pasó en el año 65 en Dinamarca y entonces puedo reproducir esto así. No. Cuando trato de ir a los medios y dar mi perspectiva, una de las pocas cosas que trato siempre de comunicar es que la gente que está en política sabe mucho más de política que lo que sabemos nosotros desde fuera, que nosotros podemos dar sentido, intentar dar un poco de sistematicidad a ciertas regularidades, de entender, de enfatizar por qué las decisiones siempre tienen pros y contras, de que cuando te parece que un actor político se ha equivocado, pues seguramente no es porque sea tonto, sea más inútil o no tenga tanta información como nosotros, sino seguramente es porque nosotros no nos hemos dado cuenta de alguna restricción que este actor tenía. Ahora, por ejemplo, hay mucha moda, muchos periodistas me contactan. ¿Se ha equivocado Ciudadanos? ¿Qué ha hecho mal Ciudadanos en este proceso, en este ciclo político para ahora estar cayendo en las encuestas, ya estar tan perdido en este nuevo contexto? Pues seguramente no hayan hecho nada mal. Yo no tengo una idea muy clara de que si yo hubiese estado al mando o si algún colega mío hubiese estado al mando, le hubiésemos dado consejos mejores para capear mejor la situación en la que están. Seguramente ellos han optado por el camino más razonable dadas las oportunidades y las restricciones que tenían, y hay cosas de su entorno que no pueden controlar, y yo no tengo tan claro que si hubiesen votado sí a la moción o si se hubiesen abstenido o si hubiesen desbancado al PP en la Comunidad de Madrid
necesariamente eso electoralmente les hubiese venido mejor. Yo soy consciente pues que Ciudadanos pues ha recibido muchos votantes, por ejemplo, en estos últimos meses procedentes del Partido Popular, y esto impone una restricción sobre el tipo de cosas que puedes hacer o no puedes hacer en la competición política. Eres un relativista porque no eres muy español en ese sentido. Como has estudiado fuera, si no, serías seleccionador nacional en todos los bares, como somos los españoles. Mira, yo soy del estudiante. Nosotros tenemos clarísimos los errores de Ciudadanos, porque somos españoles y los españoles sabemos todo. Sí. Yo soy del estudiante de baloncesto y llevamos unos años un poco, en los últimos no tan malos, complicados, con temporadas difíciles. Eso da perspectiva, la derrota siempre da una perspectiva. Y la gente, pues mucha gente, pues lo típico de culpar al entrenador y tal. A mí todos los entrenadores que han pasado, y han pasado de muchos, todos me caen muy bien y los veo razonables y creo que saben mucho más que yo. Así no vamos a ningún lado. Si no ofreces soluciones mágicas, no vas a ser nunca el director de gabinete de ningún político presidencial. No, como digo, es que además nos equivocamos mucho. Esto nadie hubiese dicho hace 15 días que estábamos donde estamos. Mira, como ahora, dice, ¿no? De Murian, pero habla de lo que no sabes, hombre. Así no podemos ir a ninguna parte. Pues sí, ese camino tendremos que coger. Bueno, que nos vamos ahora sí, que nos hemos prolongado, pero mira, es muy interesante tenerte por aquí. Oye, ya sabes que cuando quieras tienes aquí por las galletas. Una familia con las galletas de mantequilla. Cuídate mucho. Gracias. José Fernández Albertos, Antisistema, Desigualdad Económica y Precariado Político, de la editorial Catarata. Mucha suerte, además. Gracias. Muchas gracias. Mary, mañana más. Mañana más. Gracias. Hasta Adiós mañana. Adiós, cuidaos mucho y portaos mal. Si estás escuchando esto, eres La Resistencia y no estás sola. Buenos días, buenas tardes o buenas noches. La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas.